el de tamaño menor. Ahí está bien. Y ahora sí cojo el pincel de desplazar y voy a empezar a igualar. Bueno, ahí más o menos está bien. Le doy OK. Ahora me voy a acercar en esta zona. Control D para deseleccionar. Voy a acercarme a esta zona y la voy a terminar de arreglar, ya que me ha hecho el corte de cuando habíamos seleccionado la zona del pecho. Entonces cogemos ahora, por ejemplo, la herramienta de corrector puntual nos puede servir. Vamos a probar. Voy a coger un tamaño menor. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a ir a vista, píxeles reales. Ya hemos solucionado ese problemilla que se nos había creado. Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es crear una capa nueva. La vamos a rellenar de 50% de gris. Apretamos mayúsculas F5. Se nos abre este cuadro de diálogo. Nos vamos a 50% de gris, desplegamos esta pestaña, lo dejamos en 50% de gris y le damos OK. Lo vamos a poner ahora en modo de luz suave y vamos a retocar lo que es el volumen de la imagen. Vamos a utilizar la herramienta de sobreexposición, que si apretamos la tecla Alt, lo que hacemos es superexponer. Entonces, de momento voy a poner una exposición del 10% en los medios tonos. Y vamos a empezar a darle volumen. Vamos a acentuar las sombras. Ahora mismo tengo apretada la tecla Alt, ya que voy a superexponer un poco esta zona. Superexpongo las cejas. Voy a bajar la exposición un poco más. La voy a dejar en un 6%. Este es el antes, el después, cómo está cambiando. Control 0, encajo la imagen en la pantalla. Voy a desactivar el resto de capas. Estas son las zonas que hemos dado luz y que hemos quitado para crear ese volumen. Ahí ves el antes y el después. El siguiente paso va a ser crear un combinado. Control, Alt, mayúsculas, tecla E. Me la creo aquí abajo, no me interesa. Control, Alt, Z, Control, Alt, Z. Bien, pues este combinado, que es la capa 4, le voy a llamar combinado. El resto de capas lo que voy a hacer es coger y seleccionarlas. Las voy a agrupar en una capa, en un grupo, que le voy a llamar Beauty. Y ahora vamos a empezar a trabajar el color y la textura un poquito de la piel. Vamos a duplicar este combinado, Control J. En este combinado nos vamos a ir a Imagen, Ajustes, Tono Saturación. Vamos a desaturar al 100, le damos OK. Vamos a ponerla en luz suave. Ahí está. Ahora vamos a crear, encima de la capa de combinado, voy a crear una capa de ajuste de tono saturación. Estos pasos ya los he explicado en otro tutorial, pero bueno, lo voy a utilizar en este tutorial también para darle un toque especial. Voy a bajar la saturación de esta capa de ajuste al 44 aproximadamente, entre un 40 y un 50. Se va a quedar ahí en un 46.
Ahora encima de la capa de combinado, copia 3, voy a crear una capa de ajuste de niveles. Voy a jugar ahora con los niveles, con los medios tonos, para aclarar un poquito y darle mayor contraste. Voy a crear un mapa de degradado, capa de ajuste, mapa de degradado. Voy a coger por defecto el de negro a blanco. Voy a cambiar el parámetro de negro. Voy a poner 1E, 2E, B, A, 4. 1E, 2B, A4. Ahora sí, vamos OK. Voy a bajar la opacidad de esta capa y la voy a poner en modo de luz suave. La voy a dejar a un 40%. Voy a aplicarle una capa de ajuste de equilibrio de color. En sombras vamos a poner los siguientes parámetros: -3, 0 y +2. En medios tonos vamos a poner -1, -2 y +8. Iluminaciones lo vamos a dejar a 0. Voy a bajar un poco la opacidad de equilibrio de color. La voy a dejar en un 75 aproximadamente, un 70. Este es el antes y el después de estos pasos que hemos dado. Voy a crear otra capa de ajuste de tono saturación y voy a bajar la saturación en torno a un 15. Voy a dejar en -16 finalmente. Y ahora voy a coger todas estas capas y las voy a agrupar en un grupo que se va a llamar, le voy a llamar color simplemente. Veis el antes y el después. Partíamos de esta imagen. Este ha sido el retoque beauty que hemos realizado. Y este es el retoque de color. Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. Y ahora ya para finalizar esta parte del retoque, lo que voy a hacer es coger el grupo de color y le voy a bajar la opacidad. Le voy a dejar en torno a un 70%. Ahí vamos a ver el antes y el después. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de, vamos a ambientar la fotografía. Vamos a meterle un fondo. Pero antes de nada lo que vamos a hacer es seleccionar a la modelo. Entonces lo que voy a hacer es crear un combinado. Control, Alt, mayúsculas y tecla E. Y vamos a realizar la selección. Vamos a trabajar con la herramienta de pluma. Nos vamos a ir a vista primero, píxeles reales. Y vamos a empezar a realizar la selección. Vamos a empezar desde este hombro, desde este punto, y vamos a acabar en este otro punto. Así que vamos a empezar, cogemos la herramienta de pluma. Voy a acercarme aún más a la imagen para ser más preciso y vamos a contornear lo más preciso posible. Vamos a ir haciendo pequeños trazados. Próximamente iré subiendo tutoriales donde voy a ir explicando cómo utilizar las herramientas. Van a ser tutoriales más cortos y me enfocaré en lo que estoy diciendo, en explicar cómo funcionan las herramientas, ya que ha habido algún comentario que he visto de alguna persona que me comentaba que no se le da muy bien manejar la pluma. Así que más adelante, ya os digo, los iré subiendo poco a poco.
Esta parte del lazo la vamos a hacer más rápida. Vamos a coger esta parte y luego ya con una máscara de capa arreglaremos y quitaremos ese blanco. Esta parte del zapato también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir cogiendo esta parte. No hace falta en esta zona que seamos demasiado precisos, como os digo, ya que luego vamos a utilizar los modos de fusión y una máscara de capa para integrar la imagen. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que antes. Vamos contorneando sin ninguna precisión, no hace falta en esta ocasión. Volvemos a hacer lo mismo que con el zapato y con el otro lazo de la otra media. Esta parte del lazo lo que vamos a hacer es seguir por aquí, este trazo. Y ahora seguimos contorneando desde este otro lado. Y cerramos aquí el trazado. Botón derecho del ratón, hacer selección, damos OK, control copy, control C, que es control copy, control V para pegar. Voy a desactivar el resto de capas y grupos, control 0, ahí veis la imagen. Vamos ahora a perfeccionar algunas zonas como la zona del interior entre el brazo y la cadera. Vamos a ir a vista, píxeles reales y vamos a eliminar este blanco. Con la herramienta de pluma cogemos, botón derecho, hacer selección, damos OK, suprimimos. Apretamos la tecla de suprimir y eliminamos ese blanco. Ahora vamos a ir a este otro lado y vamos a eliminar esta zona. Y suprimir, control D, control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ya tenemos la imagen prácticamente limpia, lo único que tenemos es este blanco que bordea la zona de la cabeza, la zona de los lazos y la zona de los zapatos, que eso lo vamos a eliminar luego como os he dicho antes, con una máscara de capa y con los modos de fusión. Bien, pues vamos al siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso ya va a ser ambientar el escenario donde vamos a integrar a la modelo. Para ello voy a utilizar esta imagen de fondo. Ahora lo que voy a hacer es coger estos recursos que tengo aquí de Photoshop, que podéis descargar desde la web. Os dejaré el enlace. Bien, pues voy a coger con la herramienta de lazo, voy a seleccionar este de aquí abajo, control copy, control C, nos vamos a esta imagen y control V, cogemos la herramienta de mover y vamos a situar, antes de nada voy a ir a edición, transformar, distorsionar. Voy a tirar de estos vértices. Le voy a dar OK. Vamos a colocarlo ahí de momento. Ahora voy a coger la estatua, que es esta que tengo aquí. Con la tecla V de mover y con la tecla Alt apretamos y arrastramos. Para control T apretamos este icono de aquí arriba y con el ratón nos situamos en... Vamos a apretar de nuevo, ahora nos sale ese icono y ya reducimos de forma proporcional nuestra imagen, situándolo en la zona donde va a ir. Vamos a darle OK.
Ahora lo que voy a hacer es crear una máscara de capa. Creamos una máscara de capa en la capa de la estatua. Vamos a ir a filtro, vista, perdón, píxeles reales. Y vamos a difuminar el corte que tenemos aquí. Voy a bajar un poco más la estatua. Ahí va bien. Ahora cogemos un pincel color frontal negro. Con una opacidad del 30% está bien. Voy a coger un pincel de menor tamaño. Y vamos a ir difuminando esta zona. Vamos a ir borrando lo que es el borde para que se integre perfectamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es apretar Control E para combinar hacia abajo. Ya tenemos todo en una única capa. A ir a capa, halos, eliminar halos y vamos a poner 30 píxeles. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar un poquito la imagen. Vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a dar un desenfoque de 1. Antes de nada, lo que vamos a hacer es vamos a crear un objeto inteligente con esta capa, filtro, convertir para filtros inteligentes, y ahora sí le aplicamos el filtro de desenfoque gaussiano. Con un desenfoque de 1 píxel es suficiente. Damos OK, es para que no queden los bordes tan duros. Y ahora sobre esta máscara de capa que tenemos aquí, ya que la hemos convertido en objeto inteligente, vamos a pintar de negro el resto de la figura, ya que no nos interesa el desenfoque, por ejemplo, en la zona de la estatua. Así que cogemos un pincel, color frontal el negro, una opacidad vamos a poner de 1,80 y pintamos de negro toda esta zona. Control Z, voy a deshacer y lo que voy a hacer es pintar directamente esta capa de negro. Aprieto mayúsculas F5, la pintamos con el color frontal de negro, que va a ser más rápido. Damos OK. Y lo que hacemos es pintar con color frontal blanco. Cambiamos con la tecla X de color frontal, recordar. Cogemos un pincel y vamos a difuminar lo que son los bordes. Vamos a darle un 50 de opacidad y empezamos a pintar los bordes. Vamos a tardar menos de esta otra forma. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Creamos una máscara de capa. Color frontal negro. Pincel con una opacidad del 50% estará bien. Y vamos a ir borrando esta zona. Voy a coger un tamaño menor para este otro lado, los laterales. Ahora ya que lo tengo difuminado, lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste. Vamos aquí, al icono de capas de ajuste, y vamos a crear una capa de ajuste de curvas. Esta capa de ajuste lo que vamos a hacer es situarnos entre la capa 1 y la capa de curvas 1. Apretamos la tecla Alt y de este modo las vinculamos. Lo que voy a hacer es oscurecer un poco más la estatua. Ahí estará bien. El parámetro de salida es 107 y el parámetro de entrada es 162. Ahora me sitúo sobre la máscara de capa, de la capa de ajuste de curvas. Cogemos un pincel color frontal negro con una opacidad de entre un 20 y un 30 y vamos a recuperar estas zonas. Bien, pues vamos a seguir con el fotomontaje.
Ahora lo que voy a hacer es volver a la capa, a la máscara de capa, de la capa 1, que es la estatua, todo este monumento que hemos colocado ahí. Voy a coger un pincel color frontal negro con una opacidad de un 30 y voy a difuminar un poco más esta zona. Y una vez que he hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es coger la capa de fondo, la vamos a duplicar. Así que, como digo, cogemos la capa de fondo, nos posicionamos sobre ella, apretamos Control J. Esta capa lo que vamos a hacer es colocarla encima de todas. Nos vamos a ir a Filtro, Desenfocar, Promediar. Una vez que hemos aplicado el filtro, lo que vamos a hacer ahora es apretar la tecla Alt, posicionarnos entre la capa Fondo Copia y Curvas 1, nos sale este icono y la vinculamos. Como veis, lo único que está afectando es a la zona del monumento. La vamos a poner en modo de luz suave. Lo que hemos hecho con esto es cambiar el tono. Este es el tono que teníamos antes y el que hemos conseguido con este filtro. Hemos igualado un poco el tono. Ahora lo que voy a hacer es coger esta pila de esqueletos que tengo aquí. Tecla V, tecla Alt para arrastrar. Arrastramos a nuestra imagen hasta a la composición. Se había vinculado ya por defecto, como veis. No nos interesa esto. Así que desvinculamos. Vamos a dejar ahí, vamos a colocar ahí toda esta pila de cráneos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ir a por una capa de ajuste. Creamos una capa de ajuste de tono saturación. Apretamos la tecla Alt, vinculamos con la capa 2. La capa 2 la voy a llamar pila de cráneos. La capa 1 la voy a renombrar también, la voy a llamar estatua. Y nos vamos a la capa de ajuste de tono saturación. Lo que voy a hacer es bajar la saturación. Vamos a bajarla en torno a un 50 y un 60 casi. La vamos a dejar así. Ahora lo que voy a hacer es, de nuevo, duplicar la capa de fondo, Control J, la posiciono encima de todas, vuelvo a aplicarle el filtro de promediar. Como ya le tengo aquí, directamente le damos promediar. Y lo que hacemos es vincular con las de abajo, apretamos la tecla Alt, nos sale ya esta flechita, y ahora le vamos a poner en modo de luz suave. Incluso vamos a probar en color, mejor en color, lo vamos a dejar en color y vamos a bajar la opacidad. Vamos a dejarlo en un 55 aproximadamente. Ya vemos el antes y el después. Estas dos capas.